Hello everyone and welcome to this new English class. Hoy vamos a analizar el módulo 3 de Artes e Idiomas, la sección de inglés. Vamos a ver de qué se trata y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, para comenzar, vamos a revisar esta presentación. Bien, la unidad o este módulo se llama Antonio Vivaldi nos inspira y es para primero y segundo medio. El objetivo de aprendizaje de esta sección de inglés es describir fotografías que representen las distintas estaciones del año, en este caso para ustedes serían dos, en oraciones completas utilizando un vocabulario relacionado con el tema y las funciones gramaticales que son there is, there are y el verbo modal can. Dicen las instrucciones: For the following activity you have to look at the pictures that represent spring and winter from the 4 seasons of the year and do the following steps. Es decir, para la siguiente actividad tienes que mirar las fotografías que representan la primavera, ¿cierto? Esta, y el invierno, de las 4 estaciones del año, y hacer o seguir los siguientes pasos. Paso número 1, Step 1, make 10 sentences that mention 10 elements that appear in each picture, spring and winter, using there is or there are. Hacer 10 oraciones que mencionen 10 elementos que aparecen en cada imagen, en la imagen de la primavera y en la imagen del invierno, utilizando there is o there are. Por ejemplo, yo utilizo there is, bueno, lo vamos a ver a continuación en la próxima diapositiva, pero aquí hay algunos ejemplos mientras tanto. There is cuando es una sola cosa la que voy a mencionar. Por ejemplo, there is a TV in my bedroom. I, este there is y este there are significan lo mismo, I, solo que uno es para los singulares, is, y para los plurales, are. Entonces, hay un televisor en mi habitación. Hay muchos libros en la mesa. Aquí está lo que les estaba explicando recién, el uso de there is y there are. Por ejemplo, there is es singular si su significado es hay. Ejemplo, there is a book on the table. Hay un libro sobre la mesa. There is coffee in the cup. Hay café en la taza. Sobre dice in. There is much sugar in my coffee. Hay mucha azúcar en mi café. Y en el caso del plural también significa hay, pero acá hay que tener cuidado. Entonces cuando menciono más de una cosa ya no voy a usar there is, sino ahora there are. Por ejemplo, there are 2 books on the table. Y ahí hay algunos otros ejemplos. Además aquí abajo hay un link que también les va a servir para ver algunos otros ejemplos. Así por ejemplo, entonces, si tuviéramos que describir esta fotografía que está aquí, podríamos decir que hay un árbol, que hay un sol, que hay una piscina, que hay un sombrero, que hay un paraguas, que hay un par de gafas, que hay 4 flores. Por ejemplo, there is a hat. Hay un sombrero. O puedo decir también de esta forma, there is one hat. Si es más fácil para mí utilizar los números, recuerden que la palabra a significa un o una, es el artículo indefinido, pero hay que tener cuidado con la letra con la que empieza la próxima palabra, porque en este caso, como es una consonante, voy a poner a, pero si fuera una vocal, tendría que escribir an. Entonces, para evitar esa confusión, tal vez la recomendación es que escriban el número. There is one hat. Lo mismo acá para los plurales. There are 4 flowers. Hay 4 flores. O en el caso de que no quiera utilizar un número, puedo utilizar la expresión, por ejemplo, en este caso de adverbio cantidad, que es mucho. Entonces sería there are many flowers. Hay muchas flores. Antes de continuar, revisemos primero eso mismo en la guía. Vamos a ver en qué parte tenemos que completar eso. En la guía aparecen ahí las fotografías que ustedes van a tener que observar y detallar los elementos que tiene aquí, en la hoja de respuestas, actividad número 3, donde dice fotografía o imagen spring, primavera. Hay espacio para hacer las 10 oraciones utilizando there is, there are, mencionando los elementos que ustedes ven en la foto. Por ejemplo, hay 3 gallinas, hay muchos huevos, hay una canasta, hay una cerca, hay una niña, hay 10 corderos, hay un árbol, hay un portón, etcétera, etcétera. Lo mismo en el caso de la fotografía del invierno. Y acá entonces estaría el espacio para las 10
oraciones del invierno. Volvamos a la presentación. La próxima o la otra parte de la presentación tiene que ver, o de la guía, el paso número 2, con escribir una oración que exprese cómo está el tiempo y cuál es la sensación de la temperatura utilizando estas palabritas que están dadas en la guía. Esta nos ayuda, estas palabras de acá, estos adjetivos son para describir el tiempo y estos de acá son para describir la temperatura. Por ejemplo, yo puedo decir in the winter picture, en la imagen del invierno, the weather, el tiempo, está lluvioso, it is rainy, and hot, y caluroso. Está con lluvia y caluroso. Es un ejemplo, no significa que en esta foto esa sea la sensación de tiempo y de temperatura. Eso lo tienen que determinar ustedes en una oración. Entonces hacen una oración describiendo cómo está el tiempo y la temperatura en la primavera y otra en el invierno. Esa es entonces la actividad número 2. La vamos a revisar de inmediato acá en la guía para que vean dónde tienen que completar esa parte. Ahí están entonces las mismas palabritas que les mencionaba para weather, que es el clima, y acá están para temperature, para la temperatura. Sí, y aquí está el espacio para que puedan hacer la oración. Aquí está el ejemplo. In the winter picture, the weather is rainy and hot. Ahora ustedes mencionan in the spring picture, bla bla bla. In the winter picture, bla bla bla. Y eso, de esa manera completan la segunda parte, el segundo paso de la actividad. Tercer paso, veamos a continuación, es el paso número 3. Dice write 3 sentences using the modal verb can for each picture, mentioning the activities you can do in the respective season. Es decir, escribir 3 oraciones utilizando el verbo can para cada imagen, mencionando las actividades que se pueden realizar en esa estación del año respectivamente. Por ejemplo, in summer I can go to the beach. En el verano yo puedo ir a la playa. También puedo hacer una oración con sentido negativo y decir, por ejemplo, in winter I can't swim in the ocean. En invierno no puedo nadar en el océano. Veamos cómo se construyen las oraciones con can. La forma afirmativa, es decir, para mencionar las cosas que puedo realizar, es el sujeto de la oración, que en este caso va a ser el pronombre yo, porque son ustedes los que tienen que hablar de las cosas que pueden hacer ustedes en primavera o ustedes en invierno. Entonces van a utilizar el sujeto yo. I, el verbo can, poder, yo puedo, y el otro verbo que van a utilizar, que es el que ustedes determinen de acuerdo a la oración que van a crear. Perdón. Por ejemplo, I can make cookies. Yo puedo hacer galletas. Acá hay otros ejemplos que utilizan otros pronombres, otros sujetos, no el sujeto yo, por ejemplo con el sujeto ella. She can dance perfectly. Ella puede bailar perfectamente. You can play the piano. Tú puedes tocar el piano. Y la forma negativa, que es lo que les había mostrado con el sentido negativo de una oración. Por ejemplo, acá nuevamente utilizamos el sujeto yo y la forma de construir es agregando not después del verbo can. Entonces quedaría I cannot go en esta demostración. Y recordarles también que estas dos palabras, el verbo can más la negación not, se pueden abreviar utilizando un apóstrofe, que es esa comita que va ahí arriba, y la T. Entonces así me queda can't en vez de cannot. Por ejemplo, I cannot play the guitar. Yo no puedo tocar la guitarra. O podría haber dicho también I can't play the guitar. She can't sing that song. Ella no puede cantar esa canción. They cannot live together. Ellos no pueden vivir juntos. Acá también tienen más ejemplos de oraciones que utilizan el modal can o can't. Y vamos a ver en la guía esa parte donde está el espacio para construir esas oraciones.
Aquí dice paso 3, escribe 3 oraciones utilizando el modal can. Para cada imagen menciona las actividades que se pueden hacer en la respectiva estación. Entonces aquí dice picture, spring. Imagen, primavera. 1 oración, 2 oraciones, 3 oraciones. Imagen, invierno. 1, 2, 3. Ahí está el espacio para lo que tienen, las oraciones que tienen que crear utilizando el modal can. Acá arriba estaba el paso 2, la del clima y la temperatura, y acá está la del paso 1, que son las 10 oraciones que utilizan there is y there are. Y eso es principalmente lo que deberían estar realizando. Ahora, ¿cómo van a ser evaluados? Con la siguiente rúbrica. En la descripción de imágenes, que es la primera actividad, van a tener 4 puntos o una consideración excelente si es que mencionan y enumeran lo que ven en 10 oraciones por imagen utilizando there is, there are en cada una de ellas, o there is o there are. Van a tener 3 puntos si mencionan y enumera lo que ve en a lo menos 8 oraciones utilizando correctamente there is y there are. 2 puntos si es a lo menos 6 oraciones. 1 punto si lo que ve lo nombra y lo enumera en a lo menos 2 oraciones. Y 0 puntos si no realiza la actividad. Las características del clima, que era la segunda actividad, lo mismo. 4 puntos si describen el clima y la temperatura en una oración utilizando los adjetivos del recuadro, del glosario que se les da. Y ahí va a ir bajando el puntaje según cómo vayan realizando la actividad. Y en la tercera parte, las actividades según la estación del año, las que usaban el verbo can, lo mismo, excelente o 4 puntos si es que escribe en 3 oraciones las actividades que se pueden realizar en cada estación del año, es decir, en spring y en winter, primavera y verano, utilizando oraciones con el verbo modal can. Si escribe 2 oraciones va a tener bueno, si escribe 1 y ahí. Y si hacemos un resumen o una síntesis de lo que tienen que hacer, nuevamente es describir en 10 oraciones los elementos que hay en cada imagen usando there is o there are, hacer una oración para cada imagen usando una palabra que describa el tiempo y una que describa la sensación de temperatura, y mencionar en 3 oraciones para cada imagen alguna actividad que puedas realizar en la estación del año que representa cada imagen usando el verbo modal can. Y finalmente, perdón, les voy a dejar acá unos links que son estos que están aquí para... acá está el link de la clase anterior que tuvimos, por si quieren echar una revisada al video, para estar las instrucciones del módulo 2. Y en este link de acá hay una página que les puede ser entretenida. Échenle una miradita a ver si se las puedo compartir acá, porque no alcancé a agregar esta escena, maldición. Vamos a ver, denme un segundo. Ya, esta es la página, ahí estamos. Y si ustedes se fijan, tiene juegos. Hay varios juegos que pueden practicar y que les pueden servir para mejorar su vocabulario, para mejorar la redacción. Por ejemplo, este Story Maker es muy entretenido. Les va pidiendo que ustedes vayan eligiendo personajes que van a participar de la historia, y finalmente al término ustedes le ponen crear historia y les va a crear una historia con todos los personajes que fueron eligiendo, y es muy interesante, muy entretenido. También hay algunos chistes con los que se pueden reír un rato y además ir aprendiendo. Y la parte que más me gustó de esta página son los trabalenguas, porque los trabalenguas nos permiten obviamente mejorar nuestra pronunciación. Así que aquí hay harto para que puedan revisar y entretenerse mientras van elaborando sus trabajos. Fíjense que esta página está también acá, pueden buscar por temas, distintos temas, animales por ejemplo. Y acá hay distintos juegos para que vayan recorriendo la página y aprendiendo un poco más de vocabulario. Y eso sería por esta vez el módulo 3 de Artes e Idiomas y la sección de inglés. Así que espero verlos en una próxima oportunidad. Nos vemos. Goodbye.